La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco nos escucha por Radio Veritas, Ucayali nos está escuchando por Radio Cepagua. La Convención nos escucha por Radio Quillabamba y Puerto Maldonado nos escucha y nos ve por Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También se unen a emisoras amigas, aliadas, como son Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, el Vicariato Apostólico, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca, Apumaqui Stereo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también nos puedes descargar en tu teléfono celular. Tenemos el aplicativo Tunes y el aplicativo Play Store. De ahí bajas el icono de Radio Santa Rosa y nos puedes escuchar constantemente. Y por supuesto nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María está en instantes ya con nosotros, sí, ya llega. Y bueno, vamos a pedirles que nos comente un poco sobre el Tribunal Constitucional, porque ya se han mencionado los 11 candidatos al Tribunal Constitucional y es una preocupación de la ciudadanía. 5 bancadas han exigido la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que esta elección sea un proceso transparente y no una repartija como el 2013, pero a Fuerza Popular y sus bancadas aliadas, pues no les importa mucho. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos aquí nuevamente a Pensar Más. Justamente el tema del Tribunal Constitucional va a ser un tema seguramente de debate en los próximos días, porque, bueno, las cosas no vienen muy bien, ¿no? Vienen con absoluta preocupación en materia del Tribunal. Muy preocupados. A ver, les explico qué es lo que dice la Constitución para que todo el mundo se calme. El mandato de los miembros del Tribunal Constitucional dura 5 años. Muy bien. Y tienen que ser 7. La lógica, con el tiempo, de esta prohibición constitucional era que los magistrados no fueran elegidos todos por el mismo Congreso. Un poco como pasa en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la Corte Suprema tiene un mandato perpetuo, que es mucho más interesante. Entonces se van muriendo o se van retirando y el presidente de los Estados Unidos tiene que elegir a un candidato que ratifique el Senado de los Estados Unidos. Entonces la conformación de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, se proyecta fuera de esa designación presidencial por muchísimos años, dándole siempre un balance a la Corte entre posiciones conservadoras y liberales. El problema en el Perú es que al elegir los 7 juntos, no hay balance. Es simplemente el momento político, si quieren, o académico, de moda, el que se proyecta 5 años después. También hay que decir que ha habido un problema con este tribunal. Se tienen que elegir a 6 miembros, uno tiene mandato vigente, porque justamente se esperó por mucho tiempo recomponer el tribunal pasado. Entonces, al esperar mucho tiempo, se fueron venciendo los mandatos de todos y tuvieron que elegirse 6 de golpe. Dicho esto, ¿qué es lo que busca la norma cuando se ponen los requisitos de quién puede ser miembro del Tribunal Constitucional? Busca que, siendo un tribunal que tiene que controlar, es el órgano de control de la Constitución, siendo un órgano que tiene que controlar la Constitución, no sea un órgano politizado. ¿Ok? Porque la Constitución es un instrumento político, pero no se quiere un órgano politizado, partidizado. ¿Qué ha pasado antes? En algunos congresos se creyó
que había que nombrar personas que más bien tuviesen mucha ascendencia política. Hemos tenido de presidente del TC a Javier Álvaro Landini, que era el secretario general del Partido Acción Popular. Así es. Por ejemplo, no es una buena idea, de verdad que no lo es. Pero los partidos representados en el Congreso decían, bueno, por cuotas, pues. Uno para ti, uno para mí, otro para el de acá, otro para el de allá, y ya estamos. Si somos 4 partidos fuertes, ya entre los 4 nos unimos, se necesitan 2/3 de la votación del Congreso, 87 votos, y con esos 87 votos, entre todos nos repartimos las plazas del Tribunal Constitucional. En una suerte de, si quieren, compraventa, ¿no? A futuro. Yo te nombro, tú eres mío, y fíjense todo lo que controla el TC, porque el TC controla muchas cosas muy importantes. Muy bien. Eso no puede seguir pasando. En el 2013 se trató de imponer ese modelo. ¿Por qué? Porque había que nombrar a 6 magistrados del Tribunal Constitucional, a 3 miembros del BCR y al Defensor del Pueblo. Todo estaba atrasado. Entonces habían 10 vacantes, pues, como dicen, hay 10 vacantes, vamos a llamar a los muchachos. Y se repartieron, ¿no? ¿Se acuerdan de la Defensoría para Perú Posible, pues? ¿Por qué para Perú Posible? O sea, la gente salió a protestar. Ese no es el espíritu de la norma. Los cargos de este tipo no deben estar politizados, no deben responder a un referente político. Es verdad que va a haber tal vez una tendencia, si quieren, más conservadora en algunas materias o más liberal en otras, pero en general no debe estar politizado. Ese es el problema central. ¿Y qué es lo que se está jugando acá? Pues porque se está jugando mucho. Hay la desesperación de Fuerza Popular de dejar un TC a la medida de sus necesidades. Y eso es inaceptable. Y parece que lo van a lograr, porque este proceso estaba muy detenido, porque necesitaban 87 votos y no los tenían. Pero si están tan apuraditos, parece que sí los tienen, y que se están repartiendo los puestos de alguna razón. ¿Quién puede ser miembro del Tribunal Constitucional? Tienes que ser abogado, y tienes que ser, tienes las mismas incompatibilidades que un vocal supremo. La misma trayectoria, la misma experiencia, igualito que un vocal supremo. Y tienes las mismas inmunidades que un congresista, ojo, por lo menos eso dice la Constitución, exactamente iguales. Pero tienes que tener también que haber renunciado al Poder Judicial por lo menos un año antes de postular al Tribunal Constitucional. Es decir, jueces y fiscales en ejercicio no pueden ser miembros. Muy bien, eso vuela bastante, ¿no? Efectivamente, hoy día la República ha publicado una listita interesante de los candidatos. No quiero hablar mal de nadie, ¿no? Porque es bien desagradable, pero hay algunos acá que francamente, ¿no? No están como para postularse. Si ustedes revisan el Twitter de algunos de ellos, con eso nomás ya jalados, pues, de verdad. Ahora, hay personas acá que sí saben de derecho, que sí son respetables, pero de verdad que, entonces, la República ha hecho algo divertido porque ya ha colocado los candidatos de cada bancada. Y además, esto no es un concurso público, no es que usted pueda presentarse, ¿no? Es por invitación. O sea, si va a ser así, yo le voy a pedir a mis amigos de la bancada liberal que me propongan a mí. No sería una mala idea. Oye, no sería una mala idea, porque si estos son los requisitos, porque antes pues tenías que tener publicaciones, docencia, investigación académica. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Resuelve todos los habeas corpus y amparo en última instancia en el Perú. Y hay mucha gente muy interesada con amparos, digamos, sustanciosos económicamente, que están discutiéndose en el Tribunal Constitucional. Resuelve todas las acciones de inconstitucionalidad, que, digamos, este Parlamento va 3-0, ganando el Tribunal Constitucional, ¿no? Constitución 3, Parlamento 0. 3 leyes ha emitido este Parlamento en 3 años inconstitucionales, récord de récords. Entonces, claro, a este Congreso, esta composición del tribunal no le gusta, pues, porque no fueron nombrados por el fujimorismo, salvo los que eran patrocinados por el fujimorismo, que son Ferrero y Sardón. El resto no. Entonces, se dan cuenta, ahí hay un problema. Pero a lo que viene implica también habeas corpus, amparos, acciones de inconstitucionalidad y contienda de competencia
algo que Hilbert Violeta ha sacado de la manga para tratar de neutralizar la cuestión de confianza. Que ya trataron de hacerlo vía reglamento, esa fue una de las 3-0, ¿no? Ya trataron de hacerlo vía reglamento del Congreso. Es una situación muy complicada y el IDL ha sacado un comunicado urgiendo a los abogados a no participar en esta invitación por el momento que vive el actual Congreso de la República. Es un Congreso que está pendiendo de un hilo, no solo por su impopularidad, sino porque hay sobre la mesa un pedido de adelanto de elecciones. Entonces es algo así como: ampay, me salvo y salvo a todos mis compañeros antes de irme. Te dejo el Tribunal Constitucional para que los habeas corpus me los apruebe favorablemente. Ojo, este futuro tribunal no va a resolver el habeas corpus que Keiko Fujimori ha impuesto ahora. Pero es raro que ayer, la defensa de Alberto Fujimori interponga un habeas corpus para que se anulen las resoluciones de control de convencionalidad de la Corte Suprema, control de la aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la anulación del indulto. Eso no se va a ver hoy día, ¿no es cierto? Va a tener un tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo en que estos señores lleguen. Y esto es terrible. La verdad que, francamente, o sea, no puedes nombrar al abogado de Alan García como miembro del Tribunal Constitucional, pues. Eso es lo más evidente y más claro. O sea, ya por favor. O sea, digamos, un poquito de no puedes, pues. ¿Ya? Es mucho, ¿no? Yo no quiero hablar mal de la gente en particular, ¿no? Porque hay gente honorable también en esta lista de 11, ¿no? Pero francamente, ¿no? O sea, no se puede, pues. Acá todos son abogados, claro, todos son abogados, eso no hay duda de eso, pero no, pues, ¿no? Y me han sacado unos doctores Truquini también que han aparecido acá, que caracho, Dios mío. Bueno, ya está Guido Lombardi con nosotros. Gracias, Guido, por estar acá. No, muy buenos días, Rosa María. Un saludo cordial para todos los oyentes de Sodomco. Muy buenos días también. Bueno, y antes de hablar de política, quería pedirle a Guido, porque los dos hemos compartido mesa, conduciendo mucho tiempo en RPP, recordar a alguien que no quería ser recordado, no quería homenajes, no quería que se hable de él, no quería nada, ¿no es cierto? Me parece muy bien, además muy él, Manuel Delgado Parker, que para los dos ha sido impactante su muerte esta semana, porque significó, creo yo, mucho para nuestro trabajo, ¿no? Y mucho para lo que hemos hecho como radio. Mucho para nosotros en lo personal, Rosa María, desde un encuentro casual que tuve yo con él en Madrid, caminando por la calle Princesa. Nos conocíamos, nos habíamos cruzado en los pasillos de Panamericana, pero no habíamos tenido casi trato personal antes de ese encuentro. Bueno, y en lo personal me dijo: como tú no escuchas radioprograma, honestamente no. Como lo de mi generación, yo en la radio escuchaba música. Claro. Me dijo, bueno, sí, y estaba muy impactado con la radio española. Claro. Que ya se había liberado del franquismo, a diferencia de la televisión, que tardó mucho más años en salir de la rigidez, ¿no es cierto? Y entonces le comenté: El Loco de la Colina, la radio hablada. Y me dijo: ¿y tú no has escuchado radioprogramas? No. Bueno, cuando regreses a Lima, yo estaba haciendo un curso de radio y televisión, en radio y televisión española. Cuando regreses a Lima, escucha, y si te interesa, me pasa la voz. Y yo regresé a Lima en mayo del 83, y en junio comencé a trabajar en un programa ómnibus de 3 horas. Pero Manuel fue sobre todo el que transformó la radiodifusión, el que tuvo la visión de que para un país tan geográficamente complicado como el nuestro, la radiodifusión era un vínculo de unión, y una voz para todos se convirtió no solo en el lema, sino en el objetivo cumplido, ¿no? Claro, una voz a la vez, una voz para todos. Una voz a la vez. Una voz a la vez. Una voz a la vez. Una voz a la vez, porque además, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? En el Perú en esos tiempos, pero la radioprogramas tiene mi edad, 56 años. Y yo siempre le pregunté una vez a don Manuel al aire, ¿no? ¿Por qué le pusieron radioprogramas? Que es un nombre tan extraño para una radio. Bueno, porque la idea era pasar sobre todo enlatados al principio, ¿no? Y eran radionovelas. Radionovelas, claro. Programas, digamos, enlatados, pero con una red nacional. Él siempre tuvo la idea con repetidoras, pero a nivel nacional, tenía que ser nacional.
porque si no, no tenía sentido. Y ¿no? el despliegue logístico que eso suponía, Así Rosa es. María, era también la demostración de que don Manuel era un gran organizador. Claro. Porque había que mandar primero los rollos. Claro, de los de rollos las con los antiguas. programas. ¿verdad? Entonces, claro, de eso queda mucho del espíritu de hacer una radio nacional, de integrar el país a través de una radio nacional. Y de estar muy atentos siempre a los adelantos tecnológicos Sí. y saber cuáles iban a ser los que... ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Yo he utilizado un teléfono satelital. Un zapato, cuando ¿te acuerdas? era... No, esos son los primeros celulares. Ah, Yo ya. te estoy hablando de un satelital, que era un maletín como de una computadora que pesaba 15 kilos. Había que orientar la pantalla para buscar el Pero satélite. claro, el tema, por ejemplo, los satelitales en el terremoto del 2001. No, claro, ¿Te acuerdas que esto ya estaba? eran... Ya eran satelitales más chicos, pero había que salir con satelital porque si no, no entrabas. ¿No? Bueno, hemos pasado 1000 aventuras con Guido en la radio. No, un homenaje de verdad con cariño y con sentimiento a don Manuel, y con respeto y aprecio, y la expresión de las condolencias más sinceras a la familia, a doña Claro Frida, que sí. ¿no es cierto?, de todos los chicos, Los dos fuimos muy felices en RPP. ciertamente. Había días que ciertamente quieres matar algo, como pasa normalmente en la radio, pero en general muy felices. Y eso se lo debemos a él. Yo siempre digo, fue un jefe que a mí me malcrió demasiado. Porque me hizo pensar que todos los jefes en la radiodifusión Sí, pues. eran así. Me equivoqué completita. Es muy difícil encontrar un jefe con esas características. Muy difícil, porque era muy con esa horizontal. capacidad efectiva. Muy horizontal. Y escuchaba a los periodistas. O sea, se sentaba y escuchaba. Y escuchaba y entendía. defendía a su gente a Así morir. es. Hay anécdotas, en fin, legendarias Sí. sobre cómo defendió a una jefa de redacción que pretendió ser atarantada por alguien con poder. Claro, claro, pues defendía a su gente. O sea, en ese sentido sí, y escuchaba mucho, y claro, siempre con un gran sentido del humor, ¿no? Además. Así que sí, Discreto, ¿no? Porque sí, súper. Pero tú sabes que mi único gran desacuerdo con don Manuel, del cual debo reconocer hidalgamente que él tenía toda la razón, mucha razón y yo ninguna, fue los chistosos. Yo era director de programas. ¿no te parecía muy serio? No, pues, me parecía que le Muy quitaba... ligero, muy ligero. No, y le quitaba... Seriedad. a una radio que se había ganado un prestigio por su seriedad informativa. Entonces, Claro. bueno, pues él insistió, gracias a Los cómicos, él decía que vengan los cómicos, de los los chistosos. Y los chistosos, No, y tenía toda la razón. toda la razón. Toda la razón. Por Y supuesto además que sí. se hicieron muchas innovaciones en estos lemas pegajosos, ¿no? Directo en directo, ¿no? Yo también me sorprendió que Radio Programa se convirtiera un día en RPP. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, ya. Grupo RPP, pero no era radioprogramas. ¿Qué les pasa a esta gente? sí, Entonces, sí, los viejos sí, somos sí. más conservadores. Yo Pero entré- él era mayor y se atrevía Claro. con audacia. Tenía algo que no es característico en el Perú, ni en los empresarios y por desgracia menos en los políticos, de mirar el horizonte un poco más allá del día siguiente, ¿no? Claro. Un poco más allá de la quincena, un poco más allá del año. Claro, por ejemplo, inventó Capital para competir contra él mismo. No, ni hablar. Si nos va a salir otra radio balada, que sea nuestra. Competimos contra nosotros. Entonces, tenía esas ideas, pues, de avanzada, ¿no? De, como tú dices, proyectarte un poquito más allá. Y además, digamos, fue acusado injustamente, ¿ah? Y yo eso algún día lo voy a tener que explicar injustamente. Y salió adelante y muy bien de la acusación. Porque nunca nos pidió nada. Nunca, a mí jamás me pidió nada. Una vez nada más, la única vez que me pidió algo, es una anécdota muy graciosa. Yo ya había entrevistado a su hermano Genaro, que todos sabemos era un personaje complejo, y a pesar de todas las maldades que le había hecho su hermano, él le tenía cariño, porque no era un hombre rencoroso. Y me llama y me dice, oye, el primer invitado esta mañana me han dicho que va a ser mi hermano Genaro. Le digo, sí. Y se quedó callado y me dice, no lo destruyas. Digo, oh, Manuel, vamos a hacer una cosa. Yo estaba manejando en ese día. Yo voy a ir un poquito más despacio.
A ver si llego un poquito tarde a la entrevista. ¿Ya? Pero es la única vez en su vida que me ha dicho algo, porque jamás pidió nada para ningún político, nunca se metió en el contenido del programa. Metió en el contenido jamás, de los programas. Jamás. Por eso decía yo que era un hombre respetuoso y respetable, porque era tan respetuoso de tu posición y de la libertad. Finalmente era su equipo, su antena, su micro, pero era y como digo, a mí me malcrió porque yo pensé que así eran todos los dueños, pues. Me equivoqué. Triste realidad después. Sí. Triste realidad después, ¿no? Difícil encontrar. Difícil gente. realidad. Y con una capacidad de generar equipos de trabajo notables. Sí. ¿No? En administración, en ventas, sobre todo en la prensa, parte de publicidad que supuesto, manejaban muy bien, en ventas, muy bien, y con presencia nacional, ¿no? Sí. O sea, tú sabes que tenían una reunión que a mí me gustaba mucho, todos los años salían a todos los corresponsales de todo el Perú. Para dar línea, sí, como lo hacen las órdenes religiosas, Sí, ¿no? Para dar línea. Y para generar además para también. que nos conociéramos. Cuando estuviéramos hablando con el corresponsal. Y además, por ejemplo, el reclutamiento de corresponsales era bien interesante, ¿no? Porque a quienes buscabas, ¿no? A gente que era maestra. En localidades muy pequeñas el maestro es probablemente el hombre más culto. El que más conoce, el que mejor redacta, el que mejor habla, etcétera, etcétera. Entonces, teníamos muchos corresponsales que eran parte del magisterio, cuando yo entré en el 99 RPP. Pero la verdad que muy bonito. Vamos a dejarnos lindas épocas. Oye, pero ya, tú extrañas, creo, ¿ah? ¿Qué cosa? El micrófono. O sea, estos micrófonos, no esos que tienes ahí en esta chambita nueva que tienes, que son una cosa, pero... Sí, porque además los interlocutores no son pues selectos. Tu panel no te ayuda. El panel no ayuda. Pero antes de hablar del TC, por favor, cuéntanos qué pasó con la congresista Arimborgo. Pasó, Rosa María, que ese día un periódico, Perú 21, había sacado en primera página una reunión de la congresista Arimborgo con los directivos, siendo ya congresista en diciembre del 2016, con los directivos de la Universidad Científica Peruana, o del Perú, del Perú. O del sur. No. Ah, no la del sur, la del Perú, que está ubicada más bien en la Amazonía. ¿No? Ya. Y entonces, ¿una que ya no existe? No, todavía existe. La privada de Iquitos es donde estudio, que ya no existe. Sí. No existe. Pero en fin, el hecho es que yo pregunté si no sería útil aclarar si no hay conflicto de intereses entre alguien, porque lo que se acuerda en esa reunión, y ella da cuenta en su informe de representación semanal de la reunión con esos directivos universitarios, para interceder ante la SUNEDU para el cumplimiento de la Ley General de Educación. ¿Y lo puso por escrito? Por escrito, en su informe de representación. ¿No? Entonces yo dije, oiga, y se propone a la vez investigar a la SUNEDU. Claro. No encuentra usted aquí que hay un conflicto de intereses. Y claro, por supuesto, no solo no encontró conflicto de intereses, sino que me acusó de agresión verbal, porque luego dando la explicación comete un lapsus y dice mi universidad, y ella misma se sonroja, dice la universidad porque yo representé, y entonces el lapsus es revelador, como sabría cualquier psicoterapeuta. El inconsciente aflora. Acto fallido. Entonces eso lo interpretó como un acto de agresión verbal. Ya. No, pues la victimización tampoco, ¿no? Porque ya si entiendo por qué es tan complicado, ¿no? Es... Como dices, yo te dije, no te metas ahí. Bueno, en fin, ya está, no hay nada que hacer. Pero qué complicado, pues. Es que sí hay cosas que se pueden hacer, Rosa María. No, sí, estamos claro. ahí, somos una bancada pequeña, hay acuerdos. Y en ese sentido, para comentar tu introducción, yo creo que es inevitable que un tribunal elegido por el Congreso tenga matices políticos. Matices, sí, sí. Tú mismo al describir cómo lo que ocurre con la Corte Suprema Norteamericana dices que hay un cierto equilibrio de conservadores y liberales, porque cuando están los liberales ponen liberales, cuando están los conservadores. Aquí no hay pues liberales y conservadores, aquí hay 7. Claro. Y entonces hay que buscar acuerdo, y si hay 87 votos,
desgraciadamente la ley, o sea, el plazo de ejercicio de los 6 de los 7 magistrados se ha vencido. Hay que reemplazarlos, porque si no, pierde también solidez una institución clave como el TC. Pero se han quedado años. Sí, Años, pero sí, bueno, sí, pero, sí, pero no eso, es inconstitucional ni legal, ¿ah? pero hay que aplicar la ley que dice No, que ya el sé. periodo es de 5 años. Pero te vas a poner de acuerdo con los chicos de Tamar, con los amigos de Bueno, Tamar. habrá que aceptar la presencia de algunos No, es que no, es que que no nos gustan, sobre todo cuando vienen cosas como tú señalabas importantes, pero en fin, Hombre, pero ¿te yo parece creo que que tampoco, lo que pasa el es que eso abogado se de Alan evitaría, García no puede ser? eso se evitaría si tuviéramos, como se ha sugerido por la propuesta de la Comisión de Reforma Política, un tribunal con un periodo mayor. De 7 años. Hay quienes dicen 15, Ya. para no O hacerlo sea, de por vida. ya. A lo mejor 7 es, Ya. yo consideraría que 7 es lo adecuado, no coincide con el periodo gubernamental y de renovación escalonada. pues. Exactamente. Cada 2 años renuevas 2, o sea, Así es. y vas Ya, claro. siguiendo un poco también los cambios que se producen a nivel de la representación política. Claro, pero no Entonces, puede haber esta. pero creo que oponerse, a mí con que un par de nombres de los que están mencionados lograran puestos en el tribunal, me daría por más que satisfecho. Milagros Campos, Edgar Carpio, son gente con trayectoria realmente valiosa, que pueden ser garantía Es que- de un... Mire, el problema al final, ¿no es cierto? O sea, hay un problema de probidad también, hay que decirlo, ¿no? O sea, ese es el problema más grave. Pero también hay un problema de, no sé cómo explicarlo, que va más allá que va mucho más allá de estar al servicio de una causa, ¿ok? Tú puedes estar al servicio de una causa, ¿no? Yo puedo estar al servicio, no sé, yo soy abolicionista, yo estoy al pero servicio de no la... al servicio de un interés. Exactamente. Y eso lo que uno ve acá, lamentablemente, es a veces acá el servicio de intereses, ¿no? Pero en fin, La incapacidad para determinar el conflicto de intereses No. entre, digamos, el bien común, para utilizar una palabra, Así es. y el interés partidario, personal, Claro, porque miren, de grupo, es usted- es bajísima, inexistente. claro, que hay un problema ahí bien grave que se llama, disculpen, ¿no? La falta de discriminación moral. Eso, normalmente a los 7 años, los niños saben qué está bien y qué está mal, pero la discriminación moral se refina. Y en una profesión, además, se refina mucho más. O sea, tienes que saber que a veces escoges entre lo malo y lo peor, ¿no? Pero, por ejemplo, Tamara Limborgo no es moralmente consciente de que hay un conflicto de interés y que ella no tiene que interceder por nadie ante ninguna autoridad pública, porque eso se llama negociación incompatible. Es hasta casi delictivo. Apela para justificarse al artículo 87, que Claro. es el que da cuenta de que los congresistas podemos pedir información. Pedir información, Pedir sí. información de manera documentada, lo dice el artículo, es. documentada, puntual, oficial y Ahora- formal. Es decir, tú le diriges un oficio Claro. al señor. Ahora, falta explicarle, probablemente, no solamente a esos... Pero a mí me preocupa, perdona que te sí. interrumpa, Rosa María, más que, en fin, el interés particular de la señora Arimborgo en esta universidad específica, el interés general de imponer un punto de vista religioso, y lo estoy diciendo en una radio religiosa. Acá no imponemos nada. Sí puedes, pero no puedes tú pretender imponer en un sector tan delicado como la educación una visión religiosa, cualquiera que está fuera, Así sin entrar a ningún juicio de valor sobre lo que se defiende o no en esa Yo me voy del confesión. chiste. Quienes pensamos que lo ideal sería un Estado laico, sobre todo la educación tiene que ser laica. Pero Habrá acá colegios acá ya católicos. tenemos la solución. A ver, ¿cuál es? Abolimos la libertad de culto y regresamos a la única religión verdadera y se acabó la... Nos vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María conversa con el congresista Guido Lombardi. Bueno, vamos a terminar con el Tribunal Constitucional. Nos habíamos desviado hacia la discriminación moral de también Barimón. Por favor, a mis oyentes, es una broma, ¿no? Yo creo en la libertad de culto, soy lo más liberal que hay en esa materia. Pero la verdad es que a mí me parece que una minoría religiosa quiera imponer una minoría religiosa dentro de la minoría religiosa, porque a mis amigos evangélicos me dicen, los que están en el Congreso no están en el Concilio Evangélico. No, pues. No nos representan en absoluto, ni como evangélicos, ¿no? Pero que una minoría dentro de la minoría quiere imponer en la educación peruana, más que un punto de vista, discúlpenme, una estupidez. El padre Hugo Lancier decía, con la maldad uno puede entenderse, porque la maldad tiene lógica, la estupidez no lo tiene. Entonces tú no puedes partir, ¿no es cierto?, en un mundo en el siglo XXI, ¿no es cierto?, de una educación absolutamente machista que subordina a las niñas, ¿no es cierto?, a los deseos y aspiraciones de los niños y que las cosifica para que estén al servicio de los hombres. Sí, o sea, pues, para no entrar en algunas otras especificaciones sobre la vida de pareja. Claro, yo puedo leer pues el Antiguo Testamento, decir, sierva serás de tu varón. Claro, sí, pero ya, yo no soy sierva, disculpen, estoy en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, claro, yo puedo versículo. A mí me pones ahí a versículos, olvídate, me entretendría a morir, ¿ya? Pero aparte de tirarnos versículos unos a los otros del Antiguo Testamento, creo que más sensato es darle a las niñas peruanas la oportunidad de ser bien tratadas en la escuela, ¿no? Para empezar. Tenemos todavía las tasas de embarazo adolescente más escándalo. Altas del mundo. Claro. Para mi sorpresa, México nos supera. Sí. Pero además con por ejemplo, el tema de los niños prematuros. Bueno, yo me he divertido mucho, pero la prensa descubrió la mortalidad infantil. Sí. Caracho, acaban de enterar. Lo que hay que enterarse es que la mortalidad infantil ha decrecido notablemente en los últimos 20 años. Pero el gran problema del parto prematuro está en el grupo de madres, adolescentes y niñas. Claro. A las que no se les quiere dar educación sexual. Entonces, justo ahí está el problema. Con la creencia absurda de que la vida sexual activa no se produce sino hasta muy tarde en la juventud. Y se produce muy temprano en la adolescencia. Claro, lamentablemente, para bien o para mal, señora, hay que ocuparse del tema, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando cuarto de los adolescentes entre 14 y 16 años, una cuarta parte, el 25%, reconoce públicamente, admite, no públicamente, pero en encuestas, tener vida sexual activa. Y el 13% de las mujeres están embarazadas a esa edad. Sí, pues, el 13%, y tenemos la misma tasa hace años, o sea, 13%. Sí. Pero el rango es un poquito más amplio, ¿no? Entre 10 y 16, 13%. 13% están embarazadas. Y ahora, si ustedes se van a la Amazonía, la tasa salta pues a 30%. Yo tengo una anécdota al respecto que es un poco escalofriante, Rosa María, porque visité el Centro de Reclusión de Menores Santa Margarita, que es el único centro de reclusión de menores mujeres que hay en el Perú. Sí. Entonces, las hay de todas las regiones, las hay extranjeras, las hay de todas las edades. No tenían cuadernos. Comenzaba, la visita fue en abril, comenzaba el año escolar, no tenían cuadernos, les daban hojitas de papel, escribían en pedacitos de papel, era muy conmovedor. ¿Y cuántas niñas hay ahí? Pues, aproximadamente 100, 90 y tantas. Pero te quería dar cuenta de las carencias insólitas que hay y de cómo los casos de parricidio de niñas que han sido abusadas por sus padres y que seguramente con una defensa adecuada no tendrían que sufrir ningún tipo de pena porque es en legítima defensa. Pero no creas que son 2 o 3 casos aislados. Ocurre lo mismo en el centro de Maranga, de varones, donde también hay casos de parricidio por abuso sexual. Eso no debería pasar, ese joven un día.
Pero Pero un día. claro, con esto lo que te quiero decir es que muchas veces ese embarazo adolescente es producto de Una violación. abusos intrafamiliares, además. Además, mira, estatutariamente, si quieres, o sea, debajo de los 14 años, una niña embarazada es violación. Es violación de todas maneras. No hay pero claro, discusión. no hay- No hay posibilidad de consentimiento. Ahí tú tendrías que hacer, si tuvieras una fiscalía proactiva, ADN en el nacimiento y preso el padre por violación. Casi, salvo alguna circunstancia muy especial, pues no, no pero se llegan a admitir las denuncias, seguimos, pese a los esfuerzos enormes del Ministerio de Inclusión Social, del Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional todavía no tiene los suficientes elementos pero entrenados. imagínate, para- con un embarazo, tú tienes prueba viva. Sí, claro. Se llama ADN. Es la prueba plena de la violación. En el acto. Claro, es un problema mucho más complejo, ¿no? Porque Y si el 13% termina en embarazo, no, ni nos imaginemos, nos hemos desviado otra vez del tema, pero es que me parece importante porque Claro. esas son las políticas que deberían ver en la Comisión de Educación. que van a cambiar y que van a cambiar de verdad Claro. la vida de las personas. Ni ¿no la es cierto? señora Es Limborgo, decir, que representa a Loreto, debería estar preocupada por el embarazo adolescente en Loreto, que es uno de los más altos del Perú. No, esa es una cosa que tú dices, no llegas a entender. Una amiga nuestra ha estado recientemente en Singapur. Ah, sí. Todos los profesores salen de la misma unidad académica, todos salen con remuneraciones elevadas respecto al promedio de Ahora, profesionales. yo estaba en Singapur, las cosas se hacen de otra manera. No, eso es una ciudad-estado, son Pero 5 no, millones además, de habitantes. digamos, las órdenes se respetan sin dudas ni Ni murmuraciones. murmuraciones, no se son- masca chicle. Claro. No se masca Yo chicle. estaba con en una amiga Singapur. mexicana y me dijo, ¿quieres un chicle? Y yo, no, Salte, no se te ocurra. Y yo, Sí la se única puede, ¿ah? prohibición, sí se puede ¿Puede? si lo llevas de tu país y si lo haces con cierta discreción. por y respeto. te guardas el chicle, ¿ah? Claro, bien claro. envuelto y lo botas Bien. en tu hotel. Sí. Pero lo botas en la Este, calle, son como no, $800 de multa y unos cuantos días de cárcel. Es que hicieron un análisis de lo que les costaba limpiarlo. Sí, claro. Era carísimo. Entonces dijeron, y además no. no tenía ningún sentido y es como es. Muy gracioso. Porque es muy caro limpiarlo, dañino, chavo, no alimenta nada. No, Bueno, ayer tú pensé- sabes que Lee, el antecesor de este Lee, porque es casi una monarquía Lee. hereditaria, fue descrito por Nixon en un librito que se llama Líderes, que es muy bueno, pese a ser escrito por Nixon. A Lee como uno de los hombres más inteligentes que había conocido, porque la tasa de mortalidad altísima entre etnias distintas, religiones Hay malayos, hay distintas, chinos, hay hindús. No, es que Lee, el fundador, que además del partido se llama Acción Popular, dijo, bueno, en este país se habla inglés. Sí. ¿Perdón? Se habla inglés. Ya, listo. Toda la escolaridad es en inglés. Oiga, pero ¿qué nos importa? Acá se habla inglés. Pero acá se... Para descender la tasa de natalidad, en lugar de aplicar recetas de la ONU, dijo, vamos a hacer una cosa, porque tenían los recursos además Claro. para hacerlo, vamos a prestarle $10,000 a cada pareja que se case. Claro. Nos lo devuelve el día que tenga su primer hijo. ¡Zum! No, claro. Bajó la tasa de natalidad. Bueno, es un régimen que no se puede replicar así nomás. No se puede replicar. Es bien, pero es fantástico. O sea, los pero resultados claro, son fantásticos. Pero sí, efectivamente, la infraestructura es fantástico. ¿Ya? Pero Me comentaban que el jardín botánico es espectacular. es una cosa Es que no se espectacular. puede creer, ¿no? No se Porque puede creer. todas las orquídeas del Perú están en el jardín Además, botánico de ¿sabes qué? Te Singapur. sientas en una banca, en una quietud, en medio de una ciudad-estado, ¿ah? O sea, es una ciudad vibrante, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando aquí? Este sitio no... Eso de que me he muerto y me he ido al cielo y no me he enterado, más o menos así. ¿Qué sitio tan bonito? Y en general, la ciudad muy organizada. Pero no somos Singapur, pues qué pena. Qué por pena. más que tratamos. No, ni nos gustaría que nos trataran Tan- en demasiados casos como menores de edad que requieren tutoría, ¿no? Claro, pero pero en fin, los resultados son y no lo podemos, no somos Singapur, no podemos hacerlo todo igual que ellos,
pero algunos ejemplos Sí, pues. en general del sudeste asiático, no solo Singapur, también Además, los problemas de corrupción. Taipei. Claro, los problemas la de corrupción educación, eliminados. sí. La corrupción es completamente marginal. Sí existe, porque existe en todas partes, pero marginal. Sí. Y hoy por hoy ya son un país mucho más democrático. Es algo así como, no nos podíamos dar ese lujo mientras no creciéramos, ¿no? Una vez que hayamos Mientras logrado... no tuviéramos el piso. Exacto. Pero lo curioso es que en ese camino, por lograr el piso, hacen las cosas bien. Muy bien. Como son tantas etnias distintas las que componen el país, si se hace una residencial habitacional, se respetan las proporcionalidades étnicas para habitar. Entonces es una manera también de integrar. Me dicen que los indios, los naturales de la India, pues hindú es la religión, ¿no? Sí, tienes razón, El gentilicio no nos suena a nosotros, claro, pero es indio. Claro. Tienen un rol marginal dentro de la escala Pero social. cada uno tiene su barrio culturalmente originario, Afín, claro. ¿ya? Y que se ha respetado aún en la demolición y transformación de la ciudad, ¿no? Entonces tienes el barrio chino, el barrio indio, hay un barrio mucho más musulmán donde están las mezquitas, los malayos, los ¿no? malayos que son musulmanes, ¿no? Entonces, y todas las religiones conviven, ¿ah? Sí, claro. Sin ningún problema. Todos conviven, ha habido momentos difíciles en cada barrio, pero en general conviven bastante bien. Bueno, nos tenemos que ir a Singapur al Tribunal Constitucional. ¿Ustedes van a votar? ¿Van a participar? ¿Van a abstenerse? Tenemos ahora, antes del pleno previsto una reunión de bancada, aunque fuera muy breve, para ver este tema, Ya. porque no lo hemos No han tomado una decidido decisión aún. como bancada. Ustedes no han propuesto a nadie, por empezar. No, Ya. no hemos propuesto Ahora, a nadie. en el tema... No estamos siquiera considerados en la comisión Sí, que yo sé, debe sí. evaluar, nos han Son muy marginado, son nos han muy- marginado muy ahí. liberales. Y entonces sospecho que solo por esa razón la tendencia al interior de la bancada va a ser de Claro. no participar. No nos han dejado estar sentados en la comisión que va a elegir, Claro. pero en fin, veremos. Ahora, el otro tema es el adelanto de elecciones. La puntada final. No hay chispa ¿Cuál? para incendiar la pradera. No, pues, no hay chispa para encender la pradera. Forzar una cuestión de confianza en este momento para elegir un Congreso año. por un año me parecería. Además, en yo fin, creo que no lo quiere hacer, y Vizcarra. no me parece que lo quiera hacer. Por supuesto, tampoco que quiere renunciar, creo yo. Ahora, yo lo veo muy, muy empoderado. Y creo que se puede trabajar acaba de presentar el Ejecutivo tremendos planes de desarrollo de la infraestructura, desarrollo de la competitividad Claro. y productividad. Bueno, pongámonos Pero a trabajar en es eso. muy difícil sacar leyes en este Congreso, ¿ah? Pero si ya tenemos leyes para No, todo, yo lo sé, Rosa pero digamos, María. pero la reforma política, la reforma política es indispensable. No, pero no se ha podido sacar. Soy 4 de 12 en 4 realidad. de 12, 4 de 12 y de las 4 bien manoseaditas, sí, ¿ah? Una en El hijitos no se particular, parece mucho al papá. Una en particular, Salió más que es mal. la inmunidad parlamentaria, que da vergüenza. Como no solo no Es somos que es capaces. peor. No es peor, Es claro. peor. Es un salto para atrás. Sí, que es un pues salto es para ya atrás. convertir la inmunidad en impunidad, ¿no? Impunidad O sea, sí, absoluta. No, pero cosas es como, por ejemplo, no sé, pues la paridad y o sea, la eliminación del voto preferencial. No, ¿sabes qué? Para esta sí, no. sí. Entonces, no, y la otra cosa que por favor, yo sé que ustedes han presentado Pero- un proyecto, no te puedes volar el voto de los peruanos en el extranjero, No, pues. no. Y decir que no es un error, sino una deficiencia. Ya, arregla pues tu deficiencia, Sí. ya han pasado un mes. Arregla tu deficiencia. No, es que más, Es que 50 además días. ahí ya se puso en discusión, y me parece legítima la discusión, de si se requiere recuperar el voto de los peruanos en el extranjero para que voten por el distrito electoral De de Lima. Lima, o para que tengan
Que era lo que se una había pedido. representación Ya, pero por último, propia. como dice maestro, me lo arma igualito y me lo devuelve, ¿ya? Por favor. Ya, maestro, si no me lo puede arreglar, me lo arma igualito, yo me lo llevo, ¿ya? Por favor. Y quedamos en paz. Ya, esta es la situación. Hay gente que está trabajando, Rosa María, por ver cómo logramos quedar en paz y cómo logramos con una agenda que incluya, por supuesto, la reforma política y la reforma judicial, que han quedado no han terminado. que no han terminado. Y además algunas líneas de políticas de Estado que deberían trascender el año, los 2 años y los 7 años, ¿no es cierto? Claro. Es decir, hagamos algo pensando en el 2030, Pero además, ¿por qué no? Ayer han ¿Por estado en qué la Comisión de Economía, no hay nada ahí interesante. ¿De qué cara? La ley del libro ha sido interesante. Bueno, ¿se la van a aprobar o no? Bueno, ha salido un dictamen más promotor, creo yo, de la Comisión de Cultura. Ya. Es decir, que en el Pleno habrá hay que debatir. ¿Y la segunda votación de la ley del cine, para cuándo, ah? Esperemos para que cuando le den el Oscar a Retablo. Porque... claro. Es que dice, no puede ser. Qué gran película, ¿no? Gran película. Qué gran película, cómo sale uno inevitablemente impactado por varios temas. Y ojalá, pero que en homenaje pues a que le den el Oscar a Retablo sacarán las... Lo único que tienen que hacer es volver a votar, nada más. Sí. Volver a votar en nada el sentido más que lo hicimos, claro, aprobando. Nada más, el señor Petrosius, el promotor de la ley, lo odian, entonces no votamos su ley. Es con conductas infantiles. Con conductas infantiles, de verdad. Y es un clima, ¿cómo definirlo? No, tampoco quiero decir irrespirable, pero es difícil, ¿no? En la Comisión de Educación, en la Comisión de Economía, ni te quiero contar lo que pasa con alguien como Gino Costa en la Comisión de Constitución. No veo sufrir. Y con Alberto. Uno de los momentos más memorables de esta gestión es la cara de Guido Lombardi cuando Bienvenido Ramírez dice que leer da Alzheimer. Olvídense lo que dice Bienvenido Ramírez. La cara de Guido Lombardi, eso es lo que todo el mundo mira. Gracias a la cara. ¿Qué le pasa? Yo no era consciente, tú de sabes, que había cámara, claro. De que había cámara que estaba grabando eso. Y estaba escuchando porque estaba al lado. Claro, Entonces estaba escuchando con interés un médico hablando de un tema. No puede ser, ¿no? De repente la cara. Pero de verdad. Era más gracioso que Bienvenido Ramírez. Bien aficionado a la lectura. Claro, pero no puede ser. ¿Qué le pasa a este señor? Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Te veo mirando el reloj, porque tienes que marcar asistencia a las 9. Tengo que marcar asistencia a las 9, no, Rosa María. He citado a unos jóvenes estudiantes a las 9:05. El pleno está citado para las 9:30. Ya, claro. Entonces, 9:05 son 4 cuadras, ¿ah? 4 cuadras. Así Llego es. en 5 minutos. Pero vennos a visitar más seguido. Cuando ustedes quieran. Ya. A mí, lo que pasa es que yo tengo, lunes, Comisión de Educación a las 9:30 de la mañana. Ahí podemos quedar. Martes, Pueblos Andinos a las 8, miércoles, Economía a las 8. Ya. Entonces son 3 días y de ahí seguidos. viene el pleno el jueves cuando hay pleno. Pleno el jueves cuando hay pleno, pero el pleno claro, se puede entrar y salir. 9:30. Así es. Ya. Puedes venir acá para que te demos buena vibra. Buena vibra para en Santa Rosa. llegar. Y llegas a donde Tamar y le dices, yo tengo a Santa Rosa detrás mío, caramba. Bueno, esperemos que se resuelva esta guerra de desgaste. Sí, yo creo que sí, porque el país está sufriendo, ¿no? La incertidumbre, yo no sé, en fin, sí. A ustedes en los medios de prensa, a la gente en la calle, la incertidumbre mata. Es muy incómoda, muy incómoda. Muy incómodo. Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa, los despedidos de Bruno Lombardi, pero rezamos, ustedes no se vayan, quédense un ratito más conmigo. Muchas gracias, Rosa María, un saludo cordial. He traído el libro de Antauro para leerles. Ajá. No se mueva nadie. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios. Bueno, ha sido muy entretenido conversar un ratito con Guido esta mañana, y como ustedes ven, las cosas no están pues muy claras en ninguna parte, salvo en el pensamiento de Antauro Humala. Hace unos días vino Virgilio Acuña y me dejó de regalo el libro de Antauro, que en realidad es un libro de entrevistas a Antauro.
el periodista Pedro Saldaña Ludeña le hace algunas preguntas y él va contestando, supongo que ha corregido sus respuestas, ¿no? Es muy gracioso, es que tienen que leer esto porque no lo van a poder creer, ¿no es cierto? A ver, acá hay una entrevista en la parte ya casi final, donde Antauro anuncia pues su renacimiento y que pronto va a salir de la cárcel, ¿no? En realidad su condena termina en el 2024, ¿no? Pero por alguna razón cree que es posible alcanzar algún tipo de excarcelación porque en fin, ya ha alcanzado pues con el trabajo o el estudio algún tipo de, en fin. Entonces, habla mucho de los presidelincuentes de la República Globo Neoliberal. Y está lleno de palabrejas así. ¿Cómo? Los presidelincuentes de la República Globo Neoliberal. Pero acá hay, por ejemplo, una solución al problema urbano. Antauro ha pensado en todos los problemas, ¿eh? Entonces, le dicen, habla de una plataforma de 10 puntos del Frente Patriótico, ¿no? Dice, de esta plataforma de 10 puntos derivará todo el resto de las medidas revolucionarias. Sin embargo, esa nueva sociedad en construcción ineludiblemente afrontará la catástrofe del calentamiento y polución global, derivado precisamente del modo de producción capitalista y occidentalizador que impugnamos. Ello determinará por necesidad vital la imposición de una geopolítica ecológico-poblacional conexa al programa económico soberano de la nueva república con mayúscula, nueva y república. ¿Puedo dar un ejemplo? Acá viene esta parte tan entretenida. La recuperación de los valles de la vertiente del Pacífico, vale decir, los oasis de la desértica costa, prácticamente desaparecidos por el desborde urbanístico generado por la incesante migración provinciana de una población cada vez más alienada y a la vez sumida en la explotación sistémica. De ello nos alertó Matos Mar. Es que desde 1532 las urbes dejaron de edificarse en el desierto, para hacerlo, en signos de exclamación, estúpida y antiecológicamente en el oasis. Fíjense en la capital. 3 valles desaparecidos para el cemento, Rímac, Chillón y Lurín, degenerados en cloacas, lo que implica la amputación de 35.000 hectáreas de área agropecuaria que tanta falta nos hacen para la soberanía alimentaria de un pueblo subalimentado en comederos públicos con insumos importados vía tramposos TLCs. No extrañe pues que con 45% de niñez anémica nos promocionemos paradójica e indolentemente de comer rico. No le gusta eso que la gente diga acá que come rico. Algo similar se puede decir de los 20 y tantos valles semiextintos. Ya los declaró semiextintos. A lo largo de la costa entre Zarumilla y Claprina, lo cual nos permitirá recuperar 350.000 hectáreas para el agro. Solamente en dicha colosal tarea, digamos, de reordenamiento político, ecológico, se solucionaría masivamente el problema nacional del desempleo y de la dependencia alimentaria, además de revertir la macrocefalia de una caótica capital con 1/3 de población republicana. Un proyecto eco-geo-demográfico, a la larga plenamente autosuficiente, rentable, patriótico, bajo la consigna de que el trabajo nativo se imponga sobre el capital extranjero. Y le preguntan, ¿no?, a Antauro Humala, oiga, y la población urbana desplazada, porque dice que va a recuperar los valles donde hay ahora ciudades, ¿no?, para la agricultura. Entonces, obviamente, oiga, ¿y la población urbana desplazada? Solamente la de los distritos limeños edificados sobre el oasis, o sea, sobre el valle propiamente dicho. O sea, esta joya colonial se la vuelan, ¿eh? Más no la gran Lima de color, provinciano, afincada en arenales y roqueríos, vale decir, de los conos y los cerros. Ellos no serán afectados, al contrario, serán los principales beneficiarios de esta colosal fuente laboral de recuperación agropecuaria y ambiental. En cuanto a esa minoritaria población desplazada, toda la parte central del Valle de Lima, ¿ok?, frente a esa minoritaria población desplazada, el Estado, paternal y patriota, con mayúscula, previa indemnización, los reubicará, cual mitimaes del siglo XXI, en áreas desérticas y o de tenue densidad demográfica de la sierra o la selva,
previamente estudiadas y con todas las facilidades para que puedan desarrollarse como núcleo familiar productivo de la nueva sociedad. ¿Qué te parece? Por ejemplo, tú que vives acá en Lima, estás pues en la zona que puede ser una zona agrícola. ¿Y dónde me van a mandar? Mira, como Mitimae moderno, te vas al desierto. Al desierto, zonas desérticas. ¿Ya? Y tu casa la van a tumbar para hacer un valle. Todos los edificios y casas que... Mira la cara de todo. Este es Santauro, ¿ah? Según el señor Virgilio Acuña ha renacido. Bueno, le preguntan luego cosas muy interesantes como cuál va a ser su relación, por ejemplo, con la CONFIEP, ¿no? Y dice, si es que no se alinea a las nuevas reglas del Estado patriota, lo más probable, será rebasada y sustituida por un organismo empresarial comunitario acorde a la nueva era, con mayúscula. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué piensa? Le dicen de las relaciones, bueno, con Chile, ¿no? Y dice que no va a conversar con Chile nunca hasta que no devuelvan Tarapacá y Arica. Oiga, pero no, dice así como Alsacia y Lorena fueron devueltas por Alemania a Francia después de la Segunda Guerra Mundial, ahí podremos conversar. Así es, ¿cómo piensa afrontar esta reivindicación? No, acá dice claramente, Arica y Tarapacá equivalen para el Perú desde 1879 a la actualidad, lo que Alsacia y Lorena que abrieron para Francia entre 1870 y 1918. Sépase que una vez recuperadas sus provincias cautivas, Francia, con solvencia honor nacional, no tuvo inconveniente en recién entonces confraternizar con la vecina Alemania, al punto de que ahora conforman la Unión Europea. Es muy gracioso esta. Reivindican esto y no van a conversar. ¿De veras, le preguntan, va a someter a procesos judiciales a personas que pueden terminar fusiladas? ¿A quiénes se refiere específicamente? Reitero, va a fusilar a todos, mayúscula, los presidelincuentes que se han sucedido timocráticamente, le encanta esta palabra, del timo del ladrón, ¿no? Timocráticamente desde Fujimori, inmensos en Lavallato, sucesores, acatadores de la Constitución apócrifa y antinacional vigente. Los va a fusilar a todos. O sea, no va a hablar con Chile hasta que no vuelvan para acá. Va a fusilar a todos los expresidentes y Abelito y compañía, muchachos, van a ser mitimadas del siglo XXI. Yo la verdad, Y ese es el nuevo Antauro. El nuevo Antauro habla del Estado antinacional presidido por el hombre de las transnacionales, Martín Vizcarra, por ejemplo, ¿no? El hombre de las transnacionales, ¿no? Obviamente no se puede imaginar las pestes que habla de los colombianos, pero es de una xenofobia realmente impresionante. Ahora, les puedo leer sus 10 puntos de plataforma. 1, Asamblea Constituyente, eso de todas maneras, pues tiene que refundar la República, ¿no? En pos de un nuevo contrato social con paredón patriótico incluido. Paredón patriótico, este es el nuevo, ¿eh? 1. A, derogatoria de la fuga y Constitución. B, en tanto se convoque y funcione la Asamblea Constituyente, restitución de la Constitución seminacionalista del 79 y aplicación inmediata de su último artículo que establece el castigo a usurpadores y sus sucesores, o sea, a todos los presidelincuentes habidos del Fujimori del 92, que a la vez son los mismos que están inmersos en la macrocorrupción del caso Lavallato. 2. Subordinación del libre mercado a la nación soberana, priorización de la producción nacional ante toda importación. 3. Renacionalización de todo lo extranjerizado, empezando por todo lo chileno. O sea, esto ni Hitler, ¿eh? ¿Qué tal facho, Dios mío? 4. No podrá haber un extranjero con trabajo en tanto exista un solo peruano, uno solo, desempleado o subempleado. 5. Priorización de la actividad agropecuaria sobre la minería transnacional libre saqueadora. 6. Supresión de los peajes carreteros. O sea, nadie va a pagar peaje nunca más. ¿Quién va a mantener la carretera, Dios mío? 8. Expropiación de todos los canales de televisión de propiedad privada a favor de la auténtica sociedad mayúscula popular civil organizada, la SPCO. Suspensión de sueldos de alcaldes, congresistas, ministros y presidentes, pues que al servicio de la patria debe ser ad honorem.
Instauración, el 9º, del servicio militar obligatorio y universal. Todo el mundo, caracho. Y 10, intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de las fuerzas policiales para efectos de seguridad ciudadana. Este es el renacido. ¿Cómo sería? O sea, yo conocía al otro, pero este está peor que el anterior. Entonces le agradezco mucho al señor Virgilio Acuña por traernos estos textos que son, la verdad, muy divertidos. Este hombre lo único en lo que cree es en la bala, en el poder de la bala, no cree en otra cosa. La gente pregunta si matará a su hermano, porque dice que sí. Dice que sí. Va a fusilar a su hermano, porque es un presidelincuente de la timocracia, saqueador que no es admisible pues en la nueva era con la nueva sociedad, y lo va a fusilar. Así, paredón. Entonces, miren, podría seguir leyendo. Estoy leyendo las últimas páginas ya para que no se canse nadie. Pero este tipo está loco. O sea, ¿cómo alguien le puede seguir la cuerda? El problema es que lo mismo decían pues de Hitler en el año 33. Este tipo está loco y terminó haciendo todo lo que hizo. Entonces, la verdad es que hay que tener mucho cuidado cuando se repiten cosas tan disparatadas como las que acabo de leer. No las tomo muy en serio, francamente. Pero me sorprende que algunas personas con deseos de llegar al poder por el poder puedan apoyar este tipo de causas, ¿no? O sea, el señor Virgilio Acuña no lo vi con ganas de fusilar a su hermano, ¿no? Entonces, la verdad es que la pena de muerte en el Perú no existe y o sea, sí existe para caso de guerra exterior que no tenemos, gracias a Dios. Es increíble, la verdad. Increíble, acá todo el mundo se está riendo, pero sí. Es increíble lo que uno puede llegar a leer en los libros de Antauro Mal. ¿Alguna pregunta que tengas? Rosa María, hay mucha preocupación por el TC. La gente, como siempre, pregunta qué podemos hacer. No creo que podamos hacer mucho, ¿no? Esa es decisión del Congreso. El tema es que tienen que haber 87 votos. A mí lo que me preocupa con sinceridad es que si se están moviendo a esta velocidad es porque ya los tienen. Si no, no se estarían moviendo tan rápido. Y porque hay algunas personas que ya tienen, digamos, una oferta para que estén en el próximo TC. Y los nombres, la verdad, salvo algunas excepciones, siempre hay gente honorable, no son, de verdad, ni remotamente lo mejor que el mundo del derecho puede ofrecerle al Perú. O sea, no lo son. De esa lista de 11 señores que han presentado el día de ayer, ¿son elegidos 7? 7. 7. No, perdón. Uno, que es Augusto Ferrero, no, porque a él no se le ha vencido el mandato. Se tienen que elegir 6. 6 ya tienen el mandato vencido. Entonces hay que elegir 6. Y no hay reelección. Pero sí hay alguno, Ernesto Álvarez, que está regresando. Que eso nunca había pasado. En fin. Y sobre todo el abogado del señor García, ¿no? Esto ya no... Eso ya es escandaloso. Sí. O sea, como les digo, una cosa es defender una causa, otra cosa es defender un interés, ¿no? Y creo que la presencia aprista en el Tribunal Constitucional ya ha rebasado pues todos los límites de lo permisible, ¿no? Ya han tenido gente que ha tenido carné, ¿no? Aprista y que termina en el Tribunal Constitucional. Pero en fin. Oye, qué gracioso, todo el mundo está riéndose de los todo el mundo se está riendo del libro de Antauro. ¿Qué quieren que haga? Pero me dicen que Antauro no ha inventado nada, por si acaso. Daniel Valle, que siempre nos escribe, dice: estimada Rosa María y amigos de Radio Santa Rosa, el libro de Antauro me recuerda a la biografía de Temujin Gengis Khan, quien tomó por decisión demoler una ciudad entera en China antigua para convertirla en campo de pasturas para sus caballos. Ese es el modelo Antauro. O sea, demoler las ciudades. Qué barbaridad. Y convertir a todos los que viven en las ciudades, en las partes planas de las ciudades donde vivimos la mayoría de los limeños, en mitimaes del siglo XXI. Nos van a dar una unidad productiva agrícola. Oiga, señor, pero yo no quiero ser agricultor. No está entendiendo. ¿Qué parte no está entendiendo? Acá se hace lo que dice el gran jefe. Increíble, ¿no? Increíble. En fin, acá me preguntan cuándo trato el problema de San Marcos. Miren, 2 líneas nada más. Los estudiantes de San Marcos y sus asesores técnicos, porque los tienen, he visto que hay algunas propuestas ahí interesantes, profesores, estudiantes de ingeniería, de arquitectura, tienen, como dicen, algo que decirle al señor alcalde.
les están diciendo en todo sentido que la propuesta original de hacer ahí un bypass no tiene sentido. La municipalidad ha enviado una respuesta diciendo que van a conversar y que no van a hacer la oreja que falta, etcétera. Eso ya no se va a hacer, pero que tienen una solución. Entonces yo creo que es cuestión de que las partes sobre este tema se pongan a conversar. El problema es que el rector de la universidad está de acuerdo con el alcalde y no con los alumnos. Ese es el problema central. A mí me gusta ver que los estudiantes tengan mucho entusiasmo para tener respuestas de impacto, imaginativas, ¿no? Por ejemplo, ponerse alrededor del campus, eso es una muy buena idea. Esta cadena humana es una muy buena idea, visualmente además impactante. Es una muy mala idea tomar la universidad. Ahí hagan un comité legal y pregúntenle a los estudiantes de Derecho y seguramente ellos les van a explicar que no hagan una toma del campo porque lamentablemente para su causa podrían estarse colocando en una situación delictiva que no vale, de verdad, no vale la pena, no lo hagan. Entonces, no incurran, no violen la ley para hacer cumplir la ley. ¿Ok? Ellos se amparan en el derecho de ser escuchados por la autoridad municipal, que tienen efectivamente todo el derecho de hacerlo. Y la ley en ese extremo los ampara. Pero no violen la ley para hacer valer un derecho que se les reconoce. Muy bien, y vamos a ver que hay varios, Mariana Alegre, que participan mucho en esto, y otros han dicho ayer que lo único que se puede hacer para solucionar el problema es tumbar el bypass. Ahora, tú vives en esa zona, de verdad que hay que cruzar la pista, pero corriendo por tu vida, porque son 60 metros para cruzarla. Lo que dicen muchos es que se ha convertido en una pista de carrera y que no hay ningún respeto por los peatones y las urbanizaciones de la zona. ¿No es cierto? Abel dice, sí, así es, porque Abel vive cerca. Muy bien, nos tenemos que ir, pero hoy día no me olvido, cálmense muchachos, no me olvido de explicarle al público que esta radio vive de ustedes, de su generosidad, de su caridad, así que para los que quieran colaborar con la radio, lo que tienen que hacer es entrar a la página web de www.radiosantarosa.com.pe y colaborar a través de PayPal. Ahí nos ponen un poquito de platita y nosotros vamos a estar bien agradecidas. Ahora, si nos quieren poner un montón de platita, llaman al padre y feliz, no hay ningún problema. Muy bien. Nos tenemos que ir. Hasta mañana viernes. Nos vemos mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.